Chicos, hoy les presento a Antonio Balseiro, está con nosotros, director de cine, codirector de una serie animada que es imperdible. Bueno, algo ya pasamos acá, pero re vale la pena. Bueno, Gracias. gracias. Ahí arrancamos. ¿Qué implica la idea de colapso ambiental? Y si a eso le sumamos el colapso social, ¿qué mundo imaginan? Muchas personas están pensando y estudiando esos fenómenos de la posibilidad cierta de colapso. Es decir, nosotros, los humanos, tenemos un problema. Realmente es algo que requiere que nos ocupemos. Ahora, ¿qué estamos imaginando? ¿Hay soluciones posibles? ¿Hay un entramado que por ahí no vemos en la tele, que no escuchamos en la radio, que no leemos en los diarios? ¿Un entramado de muchas personas en diferentes lugares haciendo cosas? Sí las hay. Y hay un trabajo, una serie, que tiene 10 capítulos cortos de 15 minutos. A mí me gustan así, bien cortos, para ver un rato y después hacer otras cosas. 15 minutos donde se plantea toda la problemática y todas las soluciones. Yo les diría que es una especie de manual para poder entender, para comprender, para poder conocer qué se está haciendo y para alentarnos. Nos ayuda ese trabajo a despabilar. Así que le dedicamos el programa entero de hoy. Si tienen ganas, prometo que vale la pena. Bueno, Antonio Balseiro es nuestro invitado de hoy, es el codirector de esta serie que tiene 10 capítulos, algunos extras un poco más cortos, que tiene una guía para docentes también y que vive en Bariloche además. Balseiro, Bariloche, sí, es el nieto del fundador del Instituto Balseiro. Bienvenido, Antonio, Hola muchas Vasco, gracias ¿qué tal? ¿Cómo te va? por acompañarnos, por haberte llegado acá en estos días que estás por Buenos Aires Sí, un placer. y darte la bienvenida y bueno, nuestro agradecimiento. Yo creo que muchas personas, eh, creo que la mayoría que están viendo esta serie, estos capítulos, aunque sea fragmentos, lo agradecen. Es una producción nacional. Contanos un poco el contexto de lo que vamos a empezar a ver en unos minutos. Em, una de las maneras de introducir la serie es contar que cuando empezamos a hacerla, estábamos haciendo una serie de denuncias sobre las cosas que funcionan mal en el mundo, que son muchas, em, y no teníamos idea que había tantas soluciones, la verdad, que había tanta gente trabajando en cosas tan interesantes. Vos decís que en la narrativa, en lo que nos contamos, no aparece parte de eso. Estábamos en ese momento bastante entusiasmados con muchos documentales que denuncian distintas cuestiones. Es muy común ver documentales que denuncian, Ujú. y sobre todo en temas vinculados a la pobreza y el cambio climático. Y en ese momento, cuando empezamos a investigar, venimos de la animación, hacemos dibujos animados, nuestro plan era hacer un proyecto en dibujos animados. Empezamos a ver que había un montón de gente trabajando en soluciones y terminamos con una sensación muy extraña, que es que existen un montón de alternativas y un montón de posibilidades para organizar el mundo de otras maneras y que no las estamos aplicando. Quiero decir, cuando empezamos pensamos que había que descubrir nuevas tecnologías, que había que inventar nuevas formas de organizar el mundo, que estábamos frente a una crisis que demandaba novedades. Y un poco la sorpresa fue, no, en realidad es más un cambio cultural el que hace falta, porque hay Mm. tantas cosas que existen y no las aplicamos, que al final, ¿para qué pensar que hay que descubrir cosas nuevas
si parece que estamos administrando tan mal las que ya Ah. descubrimos, ¿no? Como un cambio de mirada, el famoso cambio de paradigma. Es apasionante lo que viene, porque a eso nos invita la serie. Y el primer fragmento que vamos a compartir con Antonio tiene que ver con esta idea que, claro, nos espanta, la idea del colapso. ¿Y por qué sufriríamos un colapso? Bueno, vamos a una aproximación. Eh, Veo esto, Antonio, y lo que me aparece es que quizá nos resulta más cercana la idea de aceptar un colapso que la idea de imaginar soluciones posibles frente a esto que acabamos de ver, ¿no? Sí, de hecho dicen que lo que más nos cuesta es imaginar un pequeño cambio en el estilo de vida que tenemos y que nos resulta más fácil imaginar cosas extremas. Claro. Para mí hay varias maneras de abordarlo, pero una de las ideas que me parece más interesantes para hablar tiene que ver con que el ambientalismo en el primer mundo, en el mundo en el que llamamos mundo desarrollado, que es el mundo que más contamina, em, es de algún modo una idea o una propuesta cultural que implica que paren de vivir con tanto consumismo Ujú. y bajen su estilo de vida. Si vos vas a un alemán que está acostumbrado a irse de vacaciones en avión a distintos lugares del mundo, un alemán de clase Sí, trabajadora, que tiene 2 autos, que prende y apaga la calefacción cuando se le canta el pepino, hablarle de ambientalismo implica que tiene que bajar mm, su nivel de vida. Ahora, en Argentina, donde millones de personas viven en inseguridad alimentaria, y esto es real, es una claro, realidad de hoy sí. mismo, hoy a la noche va a haber 1,5 millones de niños y niñas que no van a comer. Con un suelo fértil, de donde tirás comida y crece, la verdad que podemos empezar a replantearnos las cosas un poco más profunda y sensiblemente y entender que acá el ambientalismo es la oportunidad no solo de empezar a generar otra cultura, que no es el consumismo eh, que propone el libre mercado para desarrollarse, sino es otro modo de desarrollarnos que puede darle comida a mucha gente muy rápido Ujú, y encima combatir el cambio climático y encima devolverle biodiversidad a la tierra. mm, Existe eso y hay millones de personas en el mundo que practican la permacultura, que arman agroflorestas, que hablan de agroecología, que arman granjas que producen comida y conviven con un montón de plantas y animales de una manera mm. recontra armónica. Hay millones de personas que se dedican a eso y en Argentina eso es algo muy pequeño, que no se toma muy en serio. Son pocas las personas que se lo toman en serio como para llevarlo a la escala a la que habría que llevarlo para solucionar estos problemas, ¿no? Vos sos un ambientalista. Quiero saber quiénes hicieron todo este trabajo y cómo se definió, si querés, la línea editorial o lo que se iba a decir y lo que no se iba a decir, de qué modo se iba a abordar semejante cuestión, que es el problema central del siglo XXI. Yo no me consideraba profundamente ambientalista cuando empezamos a hacer este proyecto, Mm, pero em, de hecho originalmente había algunas personas que veníamos nos molestaba más la repartición injusta de la riqueza ujú. y ver un mundo tan La desigual. cuestión social. Sí, pero había otras personas que eran más ambientalistas. Y creo que eso se ve reflejado en la ronda, Mm, porque lo que lleva la historia es una ronda de distintos personajes que no están de acuerdo en todo y que están dialogando entre sí. Y un poco pasó eso también cuando nos sentamos a mm, guionar la serie, que no estábamos todas y todos de acuerdo, hay ujú, 5 guionistas, y para poder ponernos de acuerdo y poder tener en cuenta distintas opiniones, nos dimos cuenta que más que hacer un relato y que fuese la posta y tirarle la posta al espectador, era mejor mostrar esas diferencias. De algún qué modo, bueno. no hacía falta ponernos de acuerdo, pero sí exponer esas diferencias y que ahí se podía enriquecer la historia y se podía hacer que avance y que el espectador saque sus propias conclusiones viendo a gente dialogar. Pero respecto a la pregunta que me hiciste antes, lo interesante es que empecé a darme cuenta que era imposible pensar en justicia social o en el bienestar de la gente si no pensás en ambientalismo. Es del siglo XX pensar que podés tener
que te puede importar más la justicia social que el ambientalismo es no entender que vivimos en un planeta que está vivo. Es como dañar tu casa y todo lo que sostiene el bienestar de los seres vivos en nombre de la justicia social no tiene sentido. A mí se me ocurre que todas las personas somos ambientalistas, que todos en el fondo, cuando empezamos a revisarnos, tenemos un espacio para entender que es imposible vivir divorciados de todo el resto de la naturaleza, del resto de los reinos. Y como dice Antonio, del modo que lo plantea, nos aparece la idea de un momento histórico. Estamos viviendo un momento histórico como jamás ha vivido la humanidad por la cantidad de variables que van a ver que se empiezan a cruzar. Esto lo van a encontrar en el arranque de la serie y ya empiezan las preguntas y a aparecer una idea de caminos posibles, ¿no? Y la idea que vos nos anticipabas, ¿no? Somos naturaleza. Sí, a mí me parece realmente de las cosas más surrealistas que hay es que existan personas que niegan el cambio climático o niegan la importancia del cambio climático. Si una persona tiene 2 grados de fiebre, digamos que sea que tiene 38 grados, Estamos en problema. sí, y no dirías, bueno, Ya. no, ¿cuánto es 2 grados? No es tanto, ¿no? Tu hijo tiene 2 grados, bueno, no es mucho, seguramente puede vivir así. Tu hijo es un ser vivo y el planeta Tierra es un ser vivo. Pensar que el planeta Tierra suba 1,5 grados es desastroso y no hay ningún científico o científica seria que no diga eso. No existe nadie que sepa mucho de cómo funciona la vida, la biología en la Tierra, que diga, no, la verdad que 1,5 grados no es catastrófico. En ese contexto, producir comida es lo primero que se nos va a complicar. Y ya en Argentina ya tuvimos problemas de sequías, inundaciones, y esto es el comienzo. Estos problemas suelen acelerarse de manera exponencial. Entonces, vos estás acá en la curva y te parece que no es tan grave, pero tal vez la curva se acelera. Entonces, solo el hecho de que esto sea una posibilidad ya debería alertarnos bastante. Pero no solo no nos alerta bastante, sino que nos exigen que expliquemos por qué estamos 100% seguros de eso. Como si vos fueras al médico y te dicen, che, creemos que tenés cáncer. Le dices al médico, necesito una garantía de 100% porque si no, no voy a cambiar mi actitud. No decís eso. Decís, che, si hay una posibilidad de que yo esté enfermo, ok, hagamos todo lo posible para que yo esté saludable. No le vas a exigir al médico que te dé una garantía 100% de que esto está vinculado a una enfermedad que tenés. El que habla es Antonio Balseiro, es uno de los codirectores de esta serie que estamos presentando hoy en la transición. No quiero que nos adelantemos. Sí, pero bueno. Me gustaría poder presentar un fragmento más que habla de esta idea que también adelantaste, de que somos naturaleza. Esa es nuestra esencia y en ese gran reino estamos. Ahí va, mi pececito y las ganas de seguir viendo cuáles son esas soluciones. Pero bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Que sigamos fomentando la curiosidad. ¿Qué querías decir antes? Que el vínculo, si el planeta es un ser vivo, y lo entendemos como un ser vivo, y nos damos cuenta que tiene fiebre, y tiene fiebre porque estamos maltratando sus ecosistemas, en realidad el cambio climático, más que el problema, es un síntoma. El cambio climático es un síntoma porque lo que estamos haciendo es destruyendo un montón de ecosistemas que son los que mantienen equilibrado sutilmente el clima de nuestro planeta. Y con el clima también decimos las corrientes marítimas, las corrientes de nubes y de vientos y un montón de cosas muy sutiles. La ciencia que sostiene esto, y no hay ninguna persona que sepa mucho de ciencia que no diga que esto está sucediendo y que no tiene que ver con el exceso de emisiones de CO2. Hay un par de lobistas pagos por corporaciones que sí sostienen lo contrario, pero no hay mucha gente que sepa mucho de ciencia y que sostenga lo contrario. Y no le estamos dando bola a los científicos, no estamos realmente cambiando nuestra manera de ser, estamos diciendo que la manera de hacer esto es comprando muchos autos de Elon Musk, es rarísimo eso, podríamos hacer un montón de otras cosas, como por ejemplo hacer trenes eléctricos, eso sí sería interesante, pero en vez de hacer trenes eléctricos queremos vender muchos autos. Claro. No estamos realmente yendo a solucionar el problema. Y en el fondo tiene que ver
con que creemos que el mercado va a solucionar las cosas. Y el mercado es una gran herramienta, para un montón de cosas está buenísimo. Nosotros no decimos que el mercado no tiene que existir, pero dejar que el mercado regule la vida en la Tierra es un serio problema y ahora está llegando a sus límites. Esa lógica que, por un lado, destruye ecosistemas y por otro lado, deja millones de gente viviendo en la pobreza. Y lo que nos dicen es que para poder sacar a esa gente urgentemente hay que seguir destruyendo. Mm. En el caso de Argentina es la megaminería, saquear los males, tirar glifosato en el suelo. Déjalo por ahí. Déjalo por ahí que después de la pausa vamos a ir con todo esto, con la idea de crecimiento y bienestar. ¿Qué implica en el siglo XXI crecer? ¿Con qué valores vamos a medir ese crecimiento? Y te digo algo más, Vasco. Dale. Vamos a decir algunas cosas optimistas. Eso. Esta primera parte arrancamos hablando de la realidad que tenemos que enfrentar, pero también Eso. vamos a tirar un si par te de cosas bancaste hasta buenas. acá, lo Sí. que viene es lo mejor. Ok. Bueno, acá estamos con Antonio Balseiro, que es el director de la serie de la que están hablando muchas personas hoy, porque está disponible además gratis en la plataforma y en YouTube. El futuro imposible se llama. Está tachado el IM, es decir, el futuro posible. Y acá está el director, así que, ¿por dónde seguimos, Diré? Bueno, el capítulo, la parte anterior de la charla tuvo que ver con enfrentar un montón de problemas que son reales, con que hay mucha gente que no quiere enfrentarlos y en mi opinión y en la opinión de mucha gente no es una opción enfrentarlos o no, porque la salud de nuestro planeta es algo que hay que enfrentar. Y tal vez dijimos que esta segunda parte puede tener que ver un poco con hablar de las soluciones, porque si no nos vamos a deprimir o nos vamos a paralizar frente a noticias tan oscuras. Y la verdad es que hay mucha gente trabajando en agroecología y es sorprendente, por ejemplo, ver la cantidad de comida que pueden producir en pocos metros cuadrados las personas que saben cultivar. Claro. Es ¿Cómo realmente sorprendente. Hay gente que puede con un jardín de una casa darle de comer a una familia y tiene excedentes para poder vender comida. Hace falta un cambio cultural, hace falta volver a vincularnos con la naturaleza y volver a organizarnos de otra manera, porque lo que sucede es que si dejamos que el mercado organice todo, Sí. como se está organizando actualmente, terminamos en una situación de competencia donde no funcionan del todo las cosas. Sí, y dejar de pensar en el crecimiento ilimitado, porque estamos en un planeta finito, digamos, tiene dimensiones, contornos muy determinados. Entonces es imposible esa idea de crecimiento ilimitado. Miren cómo lo plantea, preguntas y muchos recursos, porque acá hay, no sé, más de media docena de ejemplos de por qué es inviable el crecimiento infinito. Pero lo que se detecta hasta ahora de lo que hemos visto, muchas voces, hay partes animadas, pero yo detecto algunas imágenes reales, como la escuela que se está haciendo en Mar Chiquita Sí, y algunos otros escenarios. ¿Cómo es? bueno, tenía que tener una cuota de documental también, porque estamos hablando de la realidad. Así que encontramos una técnica que nos parecía que funcionaba bien, que era dibujar sobre video y que de ese modo tuviésemos que un basural fuese un basural real y que tuvieses ahí esa presencia. Eso es impactante porque, digamos, si hubiese sido, pienso, ¿no? Solo un dibujo y no aparecen estas imágenes que de algún modo nos dan anclaje. Y estas voces, ahí está Piroyansky, Sí. hay algunas otras personas más conocidas que también participan, ¿no? Sí, siempre cuando hacemos un trabajo tratamos de pensar una forma que tenga sentido para lo que queremos contar. Y acá encontramos varias ideas. Una era la de la ronda, en la que discutían distintos personajes que no se ponían de acuerdo. Otra era la mezcla entre animación y documental, para que tuviese esta fuerza. Otra tenía que ver un poco con lo que decíamos de malas noticias, muchas, pero foco puesto en las soluciones, para no deprimirnos y dejarnos deprimidos y darnos la sensación de que vale la pena empezar a trabajar en el cambio.
Y también la idea de que hay que atravesar muchas cosas que son aparentemente bastante diferentes, como por ejemplo la inteligencia artificial y el desempleo, la ecología y el Mm, cambio climático, la democracia, Internet. Parecieran ser cosas bastante diferentes, pero en realidad, y por eso lo dividimos en capítulos, hay un valor que atraviesa todas las historias, que es la idea de la colaboración. mm, Si vos empezás a pensar un poco en que tenemos que colaborar primero entre nosotros y nosotras y después con los demás seres vivos del mm. planeta para salir de esta situación, empieza a tener un poco más de sentido y empiezas a ver muchos temas que parecen muy diferentes, pero en realidad em, se pueden resolver con otra manera de abordar. Hagamos como una síntesis de lo que venimos hablando como para poder ordenar. Tenemos el cambio climático por un lado, que es, en mi opinión, innegable. Ujú. No sabemos a qué velocidad se va a acelerar, pero va a venir. Y eso va a generar dificultades para generar comida, sobre todo, y va a generar desplazamiento de personas. Ujú. Por otro lado, tenemos el desempleo que va a crecer con la inteligencia artificial. Tampoco hay mucha Así gente que es. sepa mucho de inteligencia artificial y que diga, no, va a haber nuevos trabajos. Mentira. Eso podríamos darle casi toda una charla entera a por qué la inteligencia artificial va a generar mucho desempleo y después va a haber que reacomodarnos. Y después tenemos a mucha gente que vive en la pobreza y queremos urgentemente Ujú. generarle bienestar. Y la solución, aparentemente, es que la economía crezca. Mm. Y cuando la economía crece, destruye el planeta. Es una encrucijada compleja la Sí, que tenemos. Y quienes tienen hijos y quienes amamos a niños pequeños, nos llenamos de preguntas con el mundo que les estamos por dejar, ¿no? venimos planteando eso y trato de colaborar con esta síntesis que haces diciendo, además, estamos mostrando la coherencia en chiquititito de un trabajo colaborativo, que es este que emprendieron quienes se decidieron a hacer la serie y que Antonio está de algún modo transmitiéndonos, contándonos cómo hicieron, en qué cosas pensaron. Y me parece que una cosa tiene que ver con otra, porque si algo muestra la serie es que las cosas se pueden hacer de un modo diferente. Y entonces, si esa no es la felicidad, la que nos vendieron, la que creímos, la que nos viene con la cultura, ¿dónde está la felicidad? Vamos a ver otro fragmento y después lo hablamos. Ok, Dale. dale. Está bueno este, Mm, la verdad. Tiene, es interesante porque dice, bueno, ok, vos generás bienestar, pero si estamos destruyendo el planeta, actualmente consumimos 1,5 planetas por año, em, o sea, medio planeta más del que deberíamos sí. consumir. Quiere decir esto que talamos más bosque del que replantamos, que sacamos más peces del mar. Estamos comiéndonos los peces de nuestros nietos, para entenderlo de un modo que Sí, tenga sentido, ¿no? sí, Estamos talando los árboles de nuestros sí. nietos o de nuestros hijos y estamos usando los recursos que no nos pertenecen, porque el planeta se puede renovar y no estamos haciendo eso. Entonces, si una posibilidad es decir, bueno, que lo paguen nuestros nietos, que se jodan o que se embromen. Eso es una posibilidad que mucha gente creo que de un modo inconsciente lo dice y un montón de gente dice no. Hay que empezar a ver cómo consumimos menos. Ahora, si vamos a consumir menos, es interesante ver qué bienestar genera cada uno. Por ejemplo, Estados Unidos genera mucho bienestar, pero consume muchos recursos. Ahora, encontramos otros países, como por ejemplo Costa Rica o Bután, que generan mucho bienestar, pero consumen menos recursos. Entonces ahí decimos, bueno, tal vez tenemos que ir a ver esos países. ¿Qué es lo que tienen esos países que pueden generar mucho bienestar, que tienen un estilo de vida longevo, saludable, que tienen índices de criminalidad bajos y un montón de cosas que la gente puede acceder a una vivienda, que puede acceder a educación y consume una cuarta parte de lo que consume Estados Unidos? Es bastante interesante eso. Los países del norte europeo también son interesantes. Generan un bienestar muy alto con un impacto bajo en el planeta. Ahí, cuando empezamos a medir esas dos variables, aparece algo más interesante que simplemente el bienestar. En cambio, cuando vemos todo desde la economía y el crecimiento económico y la macro, lo único que nos interesa es cuánto bienestar generan, pero no nos interesa con cuántos recursos lo hacen. Queda muy claro en la serie la necesidad de cambiar la idea de la economía, porque la economía, que otra cosa es que una herramienta para organizarnos mejor.
Y bueno, hay un fragmento que queremos compartir donde aparece parte de esas preguntas, parte de ese dilema, que es el dilema central del siglo que vivimos. Bueno, ahí queda la pregunta, que es un poco el corazón de esta serie, una profunda interpelación general constituida de varias interpelaciones diferentes. Y es hermoso porque cuando uno cae y dice, con los jugos de Nelly vamos a cambiar la economía, se empieza a complejizar y la ecuación, yo no diría que aparece como perfecta, pero sí entusiasma. Y me parece que es una época para reentusiasmarnos con este rediseño que también plantea la serie, ¿no? Sí, la verdad es que hay un par de ejemplos sobre distintas maneras de pensar la economía, pero no hay una solución planteada. Lo que sí queda claro para mí son dos cosas. Uno es que esta idea binaria de que todo lo que no es libre mercado es comunismo, hay que abandonarla. Las Es, etiquetas, ¿no? En sí, general. la verdad es que es de brutos decir que todo lo que no es libre mercado es de socialista, comunista. Sí. Solo los muy brutos pueden pensar así y convencer a otras personas embruteciéndolas con un pensamiento así de binario. Hay un montón de grises y el mercado puede ser una herramienta que se puede aplicar de miles de maneras, se puede aplicar bien o mal. Acabamos de poner ejemplos como el norte de Europa o Costa Rica o Bután, que tienen mercado y tienen propiedad privada, y sin embargo piensan de otro modo. Sí. Así que ahí hay algo que es interesante. Y lo segundo es lo que decíamos antes, que es la colaboración. Pensar en que podemos pensar una economía colaborativa con un montón de otras herramientas que no son que no tienen que ver con esta forma binaria de ver la economía, Incluyendo ¿no? inclusive la tecnología. En una de las imágenes que veíamos recién, cuando hablábamos del trabajo colaborativo, aparece la mano de un robot ayudando a Sí, poner la basura en su lugar. No nos sé. encanta la tecnología, pero una cosa es el fanatismo con la tecnología y pensar que la tecnología es siempre mejor y nos va a sacar, no estamos de acuerdo con eso. Y otra cosa es ser luditas y tenerle bronca a la tecnología tampoco. Es de vuelta abandonar el pensamiento binario y agarrar las herramientas y usarlas de un modo colaborativo. Si la tecnología suma, está bárbara, por supuesto. Ahora, cuando la dejas en manos del mercado, y pasan cosas peligrosas. Los más poderosos terminan manejando todo según sus propios Tenemos intereses. 2 minutos finales Sí. y me gustaría que nos hagas un recorrido de lo que nos faltó ver y que por ahí resulta interesante para aquellos que vayan dentro de un rato a meterse a YouTube o a la plataforma. Ok. Diría que recorre varios temas y trata de ayudarnos a imaginar una visión de futuro optimista, que tal vez es más optimista incluso que mi charla hoy acá, porque me parecía importante charlar de algunos problemas, pero hay mucho foco puesto en las soluciones. Y diría también que está contado de un modo que es accesible, no está hecho para especialistas, no está hecho para gente que piensa toda del mismo modo. Hay una ronda de personajes que no están todos y todas de acuerdo. Y también tal vez es lindo contar que hay un programa educativo, hay una guía para Eso. profesores que está en la web, que es elfuturoimposible.org, y también en las redes, en Instagram, @elfuturoimposible, y que ahí estamos todo el tiempo hablando de estas cosas y mostrando distintas cuestiones que tienen que ver con la serie. Y esta guía se puede bajar, la pueden bajar profes de escuelas secundarias. Está armada con la Ley de Educación Ambiental argentina y siguiendo la currícula de las escuelas secundarias de Argentina, relacionando la serie con varias materias. Y hay ejercicios y debates propuestos ahí para llevar esto a las aulas y empezar a charlar. Y que no tenemos la posta, no queremos tener la posta. Se nos puede interpelar, se puede levantar la mano y decirnos en las redes sociales en qué cosas nos equivocamos, porque justamente nos interesa debatir y nos interesa enriquecer nuestras opiniones con lo que nos dicen. Muchas gracias, Antonio, por este rato con nosotros, por inspirarnos y por este gran trabajo colaborativo que han hecho. Si ustedes, después de ver la serie completa, los extras que están muy buenos, revisar la página que está muy bien hecha, se toman un ratito para ir a ver los créditos, encontrarán a decenas de personas
hay actores, guionistas, personas comunes, instituciones, todas para que esto que acabamos de ver sea posible. Y está hecho en la Argentina. Así que solo tenemos que imaginar la magnitud de ese presupuesto con el que hicieron semejante trabajo. Nosotros intentamos también hacer trabajo colaborativo desde acá. Tratamos de juntarnos un poco antes con cada entrevistada, con cada entrevistado, escuchar qué es lo importante para decir, qué creen que hace falta aportar, porque pensamos que ya pasó el tiempo también donde los periodistas digitaban qué decir, cómo decirlo, desde qué lugar. También necesitamos nutrirnos y aprender. Ese es el espíritu de este nuevo ciclo, donde pretendemos aprender de todas aquellas personas que, como decía Antonio, están haciendo cosas de un modo incesante y no las podemos ver. Por alguna razón, no nos contamos esa parte de la historia. Vayamos por una narrativa diferente. Tratemos de poner esta idea de la co-creación, de revisarnos, de ir hacia esa ilusión de un mundo nuevo, hacia esa imaginación y hacia esa creatividad que nos propone el trabajo que acabamos de ver en cada hora de nuestra vida, con la familia, con los amigos, con quienes tenemos cerca. Nos vemos una noche de estas, cuando tengan ganas. Gracias por estar por ahí.